Amado Dios y Padre bueno, Señor, te damos gracias porque podemos contar con tu presencia. La diferencia en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestra casa, la hace tu presencia. Por eso imploramos tu presencia, imploramos que estés con nosotros y que ponga en nuestras vidas esa necesidad de tener tu presencia. Si tú no vienes con nosotros, si no estás con nosotros, Señor, nada tiene sentido. Por eso quiero invocarte ahora que en este culto nos dé tu presencia en cada casa, en cada corazón, oh Dios, de manera especial. Este culto lo ofrendamos para ti, los cánticos, las plegarias, los diezmos y las ofrendas, pero sobremanera te ofrendamos nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quiero invitarlos a la Biblia, quiero invitarlos a la palabra de Dios. Vamos a retomar hoy nuestro estudio sobre el Sermón del Monte. Vamos allá. Y hoy voy a tocar la última bienaventuranza, la número 8. Quiero tocarla hoy con ustedes. Así que vamos a las bienaventuranzas. Debo adelantar antes de entrar en el mensaje, tenemos una fiesta especial la semana que viene, es un sábado de fiesta, nuestro templo cumple 30 años de inaugurado y tendremos un día de gratitud a Dios por darnos una casa de adoración. Eso será el próximo sábado desde la mañana y la tarde. Y la primera semana de agosto es una semana de evangelismo. Toda la unión, los 8 estados de aquí del sureste de Estados Unidos, nos uniremos para una campaña evangelística. Conectados, así se llama. Ya pronto vamos a poner el flyer, lo vamos a poner en las redes para que puedas verlo. Así se llama, conectados. Conectados con Dios, conectados con tu prójimo, pero también significa conecta a dos. Conecta a dos personas, ese es el lema. Así que ve pensando en 2 amigos, un hijo, un pariente, un vecino, que tú puedas conectarlo a las redes en esa campaña especial que tendremos del 1 al 8 de agosto con toda la unión de los adventistas de aquí de Estados Unidos, con toda la unión nuestra, Southern Union. Así que te estoy invitando para que estemos conectados y conectados en este programa especial. Vamos a la Biblia. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 5. Voy a trabajar la última bienaventuranza. Es la última del Sermón del Monte. Algunos podrían pensar que en el versículo 2 hay una novena bienaventuranza porque aparece otra vez la frase bienaventurados. En el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí mismo el verso 11 dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Algunos creen que es una novena bienaventuranza, pero no, es una ampliación de la octava. Por eso sigue con el tema de la persecución y no habla de la recompensa, porque ya lo dijo en el versículo 10. Son 8 bienaventuranzas y Cristo está en el versículo 11 conectándola con los discípulos. La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza dice casi lo mismo al final, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El mismo premio que aparece al principio es el mismo premio que aparece al final, la meta hacia donde nos dirigimos, hacia el reino de los cielos para los que padecen en este caso. Los que padecen persecución, cualquiera no quiere esta bienaventuranza. Nadie desea ser perseguido. Nadie desea pasar por tribulaciones. Cualquiera quisiera no pasar por ella. Pero hoy yo quiero hablarte del privilegio de padecer. Y quisieras que no corra a cerrar tu conexión diciendo que el tema de hoy no te interesa. Es palabra de Dios. Y mi trabajo es predicarte la palabra de Dios. Yo quisiera predicarte solamente en lo que es agradable, pero entonces no estaría siendo un siervo fiel de la palabra de Dios.
No puedo sumarme a aquellos que predican un evangelio de la prosperidad solamente. Sí, yo creo que el evangelio te prospera porque te lleva a la salvación, pero el evangelio también tiene sus pasivos, también tiene sus desafíos, también tiene un precio que tienes que pagar. Persecución. Hoy yo quiero hablarte de eso. Hay muchos tipos de persecuciones. Si te pones a revisar los tipos de persecuciones que hay, por ejemplo, hay personas que son perseguidas por razones étnicas, por el tipo de raza o el tipo de cultura al que pertenece. Si ahora mismo te metes a Google y buscas persecuciones en el momento actual, vas a encontrar mucha gente que está siendo perseguida por alguna razón. Por ejemplo, los judíos fueron perseguidos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fueron perseguidos por los nazis. Los judíos anteriormente fueron perseguidos por los españoles, solo por ser judíos. Las persecuciones étnicas o raciales son esas persecuciones como a veces vemos por ser negro, por el color de la piel, por ser un gitano, por tener una cultura o por tener la otra. Esos son tipos de persecuciones. Hay otro tipo de persecución. Hay persecución cuando una persona viola las leyes. Una persona que está en desacato a las leyes va a ser perseguido. Hay persecución por creencias religiosas, no necesariamente por ser cristianos. Hoy mismo hay personas que están siendo perseguidos porque creen diferente a otros grupos. De hecho, también la iglesia cristiana fue perseguida por un periodo muy largo de tiempo. Lo que se conoce como la Edad Media o la Edad Oscura fue perseguida por no creer lo que otras autoridades creían. A esto le llamaban herejes. También una persona puede ser perseguida por no estar de acuerdo con los criterios de un jefe, por los criterios de un gobierno, por los criterios de una persona. Pero hoy yo quiero hablarte de otro tipo de persecución. Hoy yo quiero hablarte de una persecución que es fruto de vivir una vida piadosa, de vivir una vida correcta. El texto dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no por tu raza, no por tu credo, sino por vivir correcto, por hacer lo correcto, por amar lo correcto. Bienaventurados sois cuando padecéis por la causa de Cristo. De eso yo quiero hablar hoy, de eso nos trata el mensaje de hoy. Te voy a poner un ejemplo en la Biblia para que sepas de qué tipo de persecución te estoy hablando. El libro de Hechos capítulo 6, versículos 8 al 14, nos tiene un ejemplo maravilloso. Es el caso de Esteban. Dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo de Dios. Mira cuál era el delito de Esteban. Entonces algunos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Ahí está, un escenario, un siervo de Dios que hace maravillas, que hace milagros, que hace prodigios y también es poderoso en la palabra. Vienen a enfrentarlo y no pueden resistir la sabiduría con que hablaba. Y miren cómo reaccionaron. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. A esto se refiere la bienaventuranza, cuando digan cosas de vosotros mintiendo. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron, lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemia contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos transmitió Moisés. Ustedes conocen la historia de Esteban. A ese tipo de persecución me estoy refiriendo. Una persecución que la recibes por predicar la palabra de Dios y por ser fiel a los principios de Dios. Te pregunto, si quiere contesta en el chat, pero no es una pregunta para que conteste. ¿Estás listo para padecer? Yo pienso que nunca estamos listos para padecer. Nadie quiere padecer, nadie quiere sufrir. Generalmente cuando uno se cría en la iglesia y sabe que la persecución viene, algunos dicen: Señor, ponme a dormir antes que esto llegue. A veces queríamos decirle: Señor, yo quisiera hacer de lo que espere vivo a Jesús. Pero amado, a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Desear esperar a Jesús vivo también es desear estar en la gran tribulación y en el gran tiempo de la persecución, del tiempo del fin.
Pero claro, no tenemos que esperar el fin para padecer persecución. Tan pronto empiezas a vivir una vida entregada a Jesús y una vida en sus manos, debe estar listo para la persecución. ¿Estás listo para ser calumniado? La pregunta que te estoy haciendo, ¿estás listo para ser calumniado? Yo creo que nadie está listo para ser calumniado. ¿Cómo reaccionamos cuando dicen una mentira de nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos calumnia? Inmediatamente estamos mal, no dormimos, no soportamos. Recuerda que las bienaventuranzas están allí porque son el estilo de vida del cristiano. Con este mensaje de hoy yo no pretendo que tú corras a querer cumplir con estas bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son un fruto de estar conectados a Dios. Las bienaventuranzas, vivir una vida piadosa, ser pacificador, ser misericordioso, amar la justicia y soportar persecución, solo es posible cuando nuestra vida está entregada a Dios completamente. Así que no te estoy llamando a correr queriendo ser un mejor cristiano, cumpliendo las bienaventuranzas. Te estoy llamando a correr, a entregarte en las manos del Señor, a ponerte bajo su voluntad, y el Señor frutificará en ti los pasos de las bienaventuranzas. Quiero regalarte 3 puntos. ¿Estás listo para recibirlo? Ahí voy con el primero. 3 puntos te quiero regalar de estas bienaventuranzas. Número 1, ¿cuáles son las causas por las que los hijos de Dios son perseguidos? Ese es el primero. ¿Cuáles son las causas por las que los hijos de Dios son perseguidos? Punto número 2. Punto número 2, la obra de Dios a través de la persecución de sus hijos. Sí, si no lo sabía, Dios obra también a través de la persecución de sus hijos. Y número 3, la recompensa de los hijos de Dios que son perseguidos. 3 puntos, causas, obra de Dios en la persecución y cuál es la recompensa que Dios te da en la persecución. Lamentablemente yo podría hablarte de otra cosa, pero no puedo hablarte de otra cosa. Tengo que hablarte del mensaje de la palabra de Dios. Y aunque querramos odiarlo, y aunque no querramos hablar de persecución, y aunque querramos negarnos a esa realidad, si eres cristiano, eres perseguido. Si eres cristiano, padecerás persecución. Voy al punto número 1. Causas por las que son perseguidos los hijos de Dios. Discurso maestro de Jesucristo, página 28. Entre la justicia y el pecado, el amor y el odio, la verdad y el engaño, hay una lucha imposible de suprimir. ¿Lo tienes? Entre la justicia y el pecado, entre el amor y el odio, entre la verdad y el engaño, hay una batalla imposible de eliminar, imposible de suprimir. Es imposible que no haya una batalla, una lucha entre el amor y el odio, entre la verdad y el engaño. Es imposible. Así que al mostrarte el mensaje de hoy, te estoy mostrando una realidad que ha de vivir todo cristiano cuando decide vivir en las manos de Dios. Nuestras vidas piadosas y de obediencia a Dios provoca persecución. Eso debemos tenerlo claro. Nuestra vida piadosa, cuando decide vivir una vida pía, una vida piadosa, una vida de obediencia a Dios, inmediatamente estás provocando persecución. Eso es innegable. No estoy diciendo que de una vez te van a llevar a matar, pero inmediatamente tienes desafíos grandes que tienes que enfrentar. Siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Interesante punto. Es el mismo libro que estoy citando, página 29, Discurso Maestro de Jesucristo. Siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos se alistan contra los que consienten obedecer la ley del cielo. Decidiste ser obediente a Dios, decidiste vivir una vida piadosa, decidiste cambiar de rumbo, tienes que estar claro de que las huestes del mal se preparan para pelear batalla contigo. Pastor, ¿y qué hago entonces? ¿No decido estar del lado de Dios? Bueno,
Tú sabes la decisión que debe tomar. Cuando te pones del lado de Dios, le has declarado la guerra a las potestades de las tinieblas. De manera que si decidiste ser cristiano, tienes que saber que tienes un frente grande de batalla. Siempre está allí. Es una batalla que no puede suprimirse. Desde la entrada del pecado hay enemistad entre Cristo y Satanás, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Desde que entró el pecado hay una batalla. Así que, hermanos, por mucho que querramos dibujar la cosa y arreglar las cosas, no es posible que los cristianos tengamos paz con el mundo. No es posible. No te estoy llamando a abrirle la guerra al mundo, te estoy llamando a vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. No te estoy llamando a salir a confrontar gente, te estoy llamando a vivir el evangelio. No tienes que buscar la guerra viene automáticamente. Tu trabajo no es provocar a la gente, tu trabajo no es provocar al gobierno, tu trabajo no es provocar al opositor, tu trabajo es vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, estrechado en las manos de Cristo, y la batalla empezó. De hecho, el cristiano rehúye la batalla, el cristiano evita las batallas, el cristiano no busca meterse en problemas con la gente. Pero si eres cristiano, tú tienes que saber que tienes al enemigo de Dios de frente. El Señor dijo a Adán y Eva allí cuando el conflicto empezó en esta tierra, le dijo a la serpiente, que representaba a Satanás: enemistad pondré entre ti y la mujer. Esta te herirá en la cabeza, esta te irá. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cuando yo decido formar parte de la simiente de Dios, ya estoy en enemistad con la simiente de la serpiente. Cuando decides ponerte del lado de Dios, estás declarando la guerra a Satanás. Porque el Señor ha puesto en sus hijos enemistad contra el poder de las tinieblas. Satanás no soporta que en un mundo en el que él se cree el rey hayan súbditos de Dios. Es un desafío. Satanás no soporta que en este mundo donde él se cree el dueño, y tú sabes que le dijo a Cristo que él era el dueño de este mundo, y el mismo Jesús dijo el príncipe de este mundo. Satanás no soporta que en un mundo donde él dice ser el gobernante y el rey, él no soporta que hayan súbditos de Dios. No lo soporta. Por eso los hijos de Dios sufren persecución. Por eso los hijos de Dios van a sufrir. Desde que el pecado entrara en el universo, ha habido una batalla. Podemos encontrar el caso de Caín y Abel. Tienes el caso de Caín y Abel. Caín no mata a Abel porque Abel le haya hecho un daño. Caín no mata a Abel porque Abel se le haya opuesto. Caín mata a Abel porque Abel decidió obedecer a Dios. Y la obediencia de Abel provocaba la desobediencia de Caín. Cuando tú como cristiano estás en un grupo donde todos están diciendo palabras promiscuas y obscenas y tú no la dices, solo por tú portarte bien ya provocas a los otros. Eso es así. Caín mata a su propio hermano porque él no podía aceptar que alguien estuviera a su lado siendo obediente. De manera que cuando eres obediente a Dios, desatas odio, desatas rencor hasta en tu propia familia. Y no quiero que mientras estoy predicando el sermón, tú te coloques del lado de la víctima y digas: yo soy el santo y me van a perseguir. Yo quiero que mientras escuchas el sermón, tú digas: Señor, dame la fe suficiente para entregarme a ti aún hasta la muerte. Pedirle a Dios que te dé esa entereza. Tienes en la Biblia el caso de Job. Por eso cuando Satanás llegó al concilio celestial y Dios estaba allí reunido, el desafío de Satanás en la tierra era Job. Ese era su desafío. No podía aceptar que hubiera un hombre piadoso y justo como Job. Por eso inmediatamente le planteó a Dios: déjame que lo toque. Satanás no puede aceptar que haya un hijo de Dios piadoso. Así que si estoy hablando para alguien que está soportando pruebas, angustias, vicisitudes, o que en su casa, en su trabajo, en su entorno, por su fe, está soportando malos tratos, calumnias, si eres un hijo de Dios, no te sorprenda. Cualquiera que quiera vivir piamente en Cristo Jesús
padecerá persecución. Cristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y a veces los cristianos no nos metemos eso en la cabeza porque en el mundo estamos buscando paz. Pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es cierto que los cristianos debemos ser gentes de paz. Y donde quiera que vayamos debemos llevar la paz. Y debemos ir anunciando el evangelio de la paz. Y la bienaventuranza anterior decía, bienaventurados los pacificadores. Pareciera que es una contradicción. No, en el mundo tendréis guerra, el cristiano lleva paz. En el mundo tendréis persecución, el cristiano lleva perdón. En el mundo tendréis odio, el cristiano lleva amor. Y en toda circunstancia, aunque seamos perseguidos y maltratados, el cristiano lleva un evangelio de gracia y de perdón. Pero eso no indica que andaremos por la vida bajo la corriente o una vida fácil. Seremos perseguidos y seremos maltratados. Todos los que quieran vivir piadosamente, dice 2 Timoteo 3:12, padecerán persecución. Las causas de la persecución en el cristiano es la decisión de vivir una vida piadosa y de obediencia a Dios. Por alguna razón todavía Dios contiene los vientos de la ira y las pasiones humanas. Pero si Dios no hiciera eso, todas las legiones malignas arremetieran contra los hijos de Dios para destruirlo. ¿Qué haremos entonces? Usted me puede preguntar. Si mi vida piadosa y de obediencia desata una batalla agresiva del enemigo contra mí, ¿qué voy a hacer? Es una pregunta que yo tengo para ti. ¿Vas por esto a cargarte de miedo, de temor y a no ponerte del lado de Dios? ¿De qué lado nos pondremos? Por eso alguien dijo una vez, no sé de dónde vienen esas palabras, si son anónimas o de quién son. El cristiano que no tiene pruebas, que se revise. El cristiano que no tiene pruebas, que se revise. O está viviendo una vida muy cómoda del lado del enemigo. O no está en el camino de Dios. ¿Abandonaremos a Jesús para no sufrir persecución? ¿O nos entregaremos sin reservas a su voluntad? ¿Qué haremos? Yo quiero invitarte hoy con todo el corazón que diga, Señor, aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. Es algo que podemos pedirle a Dios. Posiblemente cuando te pongan a meditar en la persecución, en los malos tratos, en las calumnias, posiblemente tú tendrías que decir con los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Posiblemente cuando en las más pequeñas pruebas no soportamos y entonces miramos los padecimientos que le esperan al cristiano, digamos, oye, qué lejos estoy. Yo quiero decirte que quien te prepara para esta situación es la gracia de Dios. Por eso nuestra tarea no es ver cuán difícil es el camino que debo recorrer. Nuestra tarea es entregarnos en las manos de Dios para que nos ayude a recorrerlo. Otra causa por la que el cristiano puede provocar persecución es por arrebatarle súbditos a Satanás. Si con vivir una vida piadosa declaramos la guerra al enemigo, imagínate ¿cómo se pone el enemigo cuando empezamos a conquistarle sus súbditos para traerlo del lado de Dios? Si le declaro la guerra al enemigo por vivir una vida correcta y piadosa yo solo, ¿te imaginas cómo él se siente cuando ahora no soy solo yo, sino que ahora empiezo a quitarle su gente y a traerla? Cuando se presenta el amor de Cristo, Discurso Maestro de Jesucristo, página 28, cuando se presentan el amor de Cristo y la belleza de su santidad, se le restan súbditos al reino de Satanás. Cuando empiezo a vivir una vida correcta, cuando empiezo a vivir una vida piadosa, cuando empiezo a vivir una vida semejante a la de Jesús, de amor y de gracia para con los otros y de restauración, le resto súbditos a Satanás y esto incita al príncipe del mal a resistir. La persecución y el oprobio esperan a quienes están dominados por el Espíritu de Cristo. Pastor, dirá usted, pero ¿qué es lo que nos está diciendo hoy? Parece que nos está motivando a que no nos unamos a Dios, porque mira qué es lo que nos espera. Sí, cuando decides ser un misionero,
cuando decides predicar la palabra, cuando decides compartir la fe, cuando decides amar al pecador y odiar el pecado, cuando decides ir detrás de la persona necesitada para fortalecerla, para restaurarla, cuando decides llevar el evangelio, cuando decides llevarle a otro el evangelio de Cristo para ser restaurado y traído a la reconciliación con Dios, estás también provocando la persecución encarnizada del enemigo de Dios. En la Biblia está llena de ejemplos. Tú podrías escribirme de ejemplos de grandes misioneros de Dios quienes tuvieron que enfrentarse con el enemigo y padecer grandes persecuciones. Me gustaría que ahora en el chat tú puedas escribir el nombre de uno, de dos, de tres misioneros, de hombres de Dios que por hacer una obra de Dios enfrentaron desafíos, enfrentaron guerras, enfrentaron batallas. Si no quieres sufrir persecución, no vivas la vida cristiana y no comparta tu fe. Pero si quieres sufrir persecución, bueno, esa expresión no estaría a la mejor, pero si decides vivir el evangelio y compartir tu fe, la persecución va a venir. Así que yo no traigo persecución por provocar a mi enemigo de una manera directa. Yo traigo persecución sobre mí por vivir el evangelio y compartir la fe. Esa es la razón. Tú tienes el caso del apóstol Pablo. Como misionero enfrentó todo tipo de oposición. Pablo mismo dice que fue azotado varias veces, en la cárcel varias veces, dejado por muerto varias veces por ser un misionero de Dios. Eso nunca le iba a pasar al apóstol Pablo cuando estaba del otro lado. No, nunca le iba a pasar. Pero cuando decidió echar su suerte con Cristo y con la misión de la obra de Dios, encontramos azotado en la cárcel, en la muerte. Lo maravilloso es que aún sufriendo eso, el apóstol Pablo siempre estaba feliz. Puede encontrar el caso de Pedro y Juan, azotados y en la cárcel por hablar en nombre de Jesús. Cuidado con querer provocar la persecución por vuestra propia cuenta. Nuestra tarea es entregarnos a vivir bajo la voluntad de Dios y al cumplimiento de su misión, y la persecución no se dejará esperar. He conocido personas que cuando miran este texto lo entienden mal y creen que para mostrar que están en una vida correcta tienen que salir a provocar a los demás y a decir cosas provocativas. No. La persecución es el fruto de una vida piadosa semejante a la de Jesús. Ahora, por otro lado, no tengamos miedo de ponernos del lado de Dios. Cristo dijo en un momento que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de él la hallará. No hay manera de ser neutral en el conflicto entre el bien y el mal. Si tú dices no me voy del lado de Cristo para no acarrear el desafío del enemigo de Dios, ya te estás poniendo del lado del enemigo de Dios. No te puedes poner neutral. Y si te pones del lado del enemigo de Dios, vas a recibir la ira de Dios. Si por no sufrir padecimientos no me pongo del lado de Dios, dice la Biblia que el que no quiera perder su vida la perderá, y el que esté dispuesto a perderla por el nombre de Cristo la salvará. Aleluya. Así que quiero motivarte a ponerte del lado de Dios, porque al fin de cuentas el que ríe último ríe mejor. Al fin de cuentas el Señor está con nosotros. No tengamos miedo. El reino de las tinieblas es un reino derrotado. Está haciendo sus últimos esfuerzos para destruir a los hijos de Dios, pero ya ha sido vencido en la cruz. Ahora falta vencerlo en nuestras vidas, y el Señor nos pide que si le damos nuestro corazón, también lo vencerá en nosotros. Aleluya. Es seguro, el reino de Dios triunfó, está triunfando y triunfará. Así que debes ponerte claro y definir de qué lado estoy, de un reino derrotado o me pongo del lado del reino vencedor. La palabra de Dios dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Aleluya. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ahora el punto que quiero enfatizar es la última parte: pero confiad, yo he vencido al mundo. Cerrando este primer punto, quiero dejarte claro que a pesar de que la vida cristiana piadosa
Y a pesar de que ser un heraldo del Señor nos provoca persecución y sufrimiento, debemos elegir ponernos del lado de Dios porque es la mejor elección que podemos hacer en nuestras vidas. Por otro lado, reflexionando sobre ese punto, no espere cosas buenas de este mundo. Tenemos que vivir en paz, aprovechar el tiempo de paz, predicar ahora que hay paz, pero no espere cosas buenas de este mundo, ni te aferres mucho a este mundo, ni ponga tu esperanza en este mundo, porque este mundo en el que te aferras es tu enemigo. Este sistema de este reino es tu enemigo, y si te mantiene del lado de Dios, en algún momento va a venir contra ti. Ese es el punto número 1. Los cristianos que deciden entregarse a Dios provocan persecución por su vida piadosa y por ser obedientes en el cumplimiento de la predicación, por arrebatarles súbditos al diablo. Punto número 2. Dios obra a través de la persecución de sus hijos. Ese es mi Dios. A Dios nada le toma por sorpresa. Cuando tú estás padeciendo una persecución, ya Dios lo sabe. Cuando tú vas a padecer una prueba y una angustia grande, Dios de antemano la sabe. Y hace un tiempo te prediqué un sermón donde estudiamos que Dios la filtra primero. Y antes de que llegue la prueba a ti, ya Dios revisó si tú la puedes soportar. Así que en medio de la persecución y la prueba, Dios está con nosotros. No estamos solos en la batalla. En las pruebas y en las persecuciones, Dios nos garantiza su compañía. Aleluya. Yo te pregunto y respóndeme en el chat, ¿es suficiente eso para atrevernos a ir del lado de Dios? ¿Es suficiente eso para yo decir, me pongo del lado de Dios, no porque no voy a sufrir, sino porque Dios estará conmigo? Esa fue la respuesta que Dios le dio a Moisés cuando le dijo a Moisés, ven, te voy a enviar a Egipto. Y Moisés empezó a poner excusas. Dios le dijo, no, yo voy contigo. Por eso dice la historia que Moisés siguió poniendo excusas, y estas excusas Dios no se las aceptó, porque desde que Dios le dijo, yo voy contigo, debió ser suficiente para que Moisés dijera, vamos a la batalla. Si bien es cierto que las persecuciones y las pruebas vienen para los hijos fieles de Dios, también es cierto que Dios está con sus hijos fieles en todo momento. Dios nos garantiza su compañía. Antes de Cristo irse, miró a los discípulos y le dijo, no os dejaré huérfanos. Así que, hermano que me escuchan, no eres huérfano. Dios es tu Dios y está contigo. Si está recibiendo grandes desafíos, si está mirando por delante que por ser cristiano puede perder, te pueden perseguir, te pueden maltratar, quizás empezando de lo más simple a lo más complejo, tal vez al principio denigrándote, quitándote el empleo, abandonándote, rechazándote socialmente, y luego llegar más allá. No estás solo, tiene la compañía de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Aleluya. El Señor te está prometiendo que va a estar contigo, que va a estar a tu lado. Dios no te eximirá de la prueba, pero estará contigo en la prueba. Dios no te eximirá de la persecución, pero estará contigo en la persecución. Fiel es Dios. Primera de Corintios 10:13, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Gloria a Dios. Así que hoy yo le digo, Señor, cuando era un muchacho un poco ingenuo, yo decía, quiero esperarte vivo. Hoy yo quiero decirle, Señor, hágase tu voluntad. Si tú sabes que voy a soportar las pruebas y te voy a ser fiel en el tiempo del fin, hágase tu voluntad. Pero si tú sabes que no, no me dejes pasar por una prueba que yo no pueda soportar. Eso es amor, eso es gracia. Tú conoces el caso de los jóvenes hebreos en la Biblia. Dios no le libró o los libró del horno de fuego, sino que los libró en el horno de fuego. ¡Wow! ¡Cuán amados son los hijos de Dios! Cuando estos 3 muchachos fueron echados en el horno de fuego, ya Jesús estaba ahí de antemano.
A veces nos preguntamos y nos decimos, bueno, Jesús apareció cuando ellos entraron. No, Jesús estaba ahí de antemano, porque usted recuerda que cuando lo tiraron, los que lo tiraron cayeron como muertos solamente por el resplandor. De manera que cuando a ellos los tiraron al fuego, ya Jesús estaba allí convirtiendo el lugar en un lugar confortable y agradable. Dios está con nosotros en la persecución. Dios está con nosotros en las pruebas. Dios no deja de obrar. Si te mete miedo, si te da terror el saber que al ser perseguido el enemigo implacable puede matarte, no tengas miedo, porque Dios está contigo en toda circunstancia. Dios está contigo en todo lugar. Por eso mi trabajo no es provocar la persecución o huir de ella. Mi trabajo es venir a la presencia de Dios para que Él aumente mi fe y me dé su gracia y confianza. No estamos solos. Todo el poder del cielo está a nuestro favor cuando decidimos ponernos del lado de Dios. Aleluya. Y si no, pregúntaselo a los jóvenes hebreos. El mismo Dios del universo, Jesús, descendió a estar entre ellos, mostrándole que Dios pelea nuestras batallas. Otra manera como Dios obra a través de la persecución es que la persecución y las pruebas Dios se las aprovecha para transformar nuestro carácter. Lo más valioso para Dios somos nosotros, y Él quiere llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Pero muchas veces el carácter que tenemos, o no muchas veces, siempre el carácter que tenemos no es el mejor. Y lo que el enemigo nos lanza para destruirnos, Dios los convierte en un crisol para transformarnos. Hoy no queremos ver el crisol ni las pruebas, pero cuando estemos del otro lado, del lado de los salvados, cuando estemos allá con el Señor redimido, daremos gracias por las pruebas y por las tribulaciones, porque gracias a las pruebas y a las tribulaciones, nuestro carácter será transformado y podremos ser salvados. Mira lo que dice Discurso Maestro de Jesucristo, página 30, párrafo 1. Dice, por las pruebas y persecuciones se revela la gloria o carácter de Dios en sus elegidos. Por las pruebas y persecuciones se revela la gloria o carácter de Dios en sus elegidos. Hermano, cuando lo calumnian, ¿cómo usted reacciona? Ahí es que se revela el carácter. Cuando te maltratan, ¿cómo reacciona? Cuando te quitan el derecho, ¿cómo reacciona? Ahí es que se revela el carácter. La iglesia de Dios perseguida y aborrecida por el mundo se educa y se disciplina en la escuela de Cristo. La iglesia se educa y se disciplina en esa escuela del dolor, de la persecución, del maltrato. Ahí la iglesia se educa y se disciplina. En la tierra, sus miembros transitan por sendas estrechas y se purifican en el horno de la aflicción. Dios ha de tomar las persecuciones y las pruebas para transformar nuestro carácter. Por eso, cuando esté pasando por una angustia grande, por ser fiel, por ser cristiano, más bien tiene que decirle: Señor, haz tu voluntad en mí, trabaja en mí, transfórmame, que tu gracia se manifiesta. Por eso sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Así que el Señor obra a través de la persecución, dándome su compañía y transformando mi carácter. Y el Señor obra a través de la persecución también, poniendo la verdad a la vista de todos. La verdad del Evangelio de Dios ha de impactar el mundo. El mundo ha de ser llenado por la gloria de Dios. Toda la gente ha de conocer el Evangelio y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. La verdad tiene que ser levantada. Hay veces que somos buenos cristianos, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero cuando empezamos a ser perseguidos, las razones de nuestra fe son levantadas. Puedes pasarte la vida guardando el sábado y tal vez tus compañeros de trabajo no saben qué hace los sábados ni la bendición del sábado. Pero cuando te van a sacar del trabajo, tienen que testificarle a todos por qué guarda el sábado. La verdad es levantada. Me tocó estudiar en una universidad
no adventista antes de estudiar ministerio. Tuve 3 confrontaciones por el día del Señor. Las primeras 2 se resolvieron fácil. Tenía clase viernes de noche y recuerdo que el profesor me dijo, no hay problema, te doy el examen la próxima semana. Hicimos arreglo. Pero luego vino un profesor que me dijo, no, el examen es el viernes, si no usted lo perdió. Yo le dije, bueno, pero yo estoy pidiendo. No, se me cerró allí. Cuando volví el lunes, los compañeros me dijeron, tú sabías que el profesor no iba a dar el examen porque él lo movió para el martes. Se le murió un pariente al profesor y no pudo hacer nada el viernes. No voy a decir que Dios le mató el pariente para liberarme a mí, pero Dios obra por caminos misteriosos. Pero me pasé 5 años en esa universidad y todo iba bien, pero cuando llegó la hora de la graduación, de hacer el trabajo final, el monográfico, las clases de los monográficos mayormente eran en sábado, así que parecía que no podía graduarme. Te daban clase un jueves de noche, un viernes de noche y sábado toda la mañana. Y ahí empezó el problema y Dios hizo que yo tocara casi todas las puertas administrativas de esta universidad, testificando de mi fe. Cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, es una oportunidad para que la verdad y el evangelio de Dios se pongan en alto. Hay verdades que la gente no las conoce y las va a conocer cuando usted vive el evangelio. Cuando usted sea enfrentado, cuando usted sea chocado, cuando usted sea contradicho. El propósito de Dios, Discurso Maestro de Jesucristo, página 31. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión. ¿Están escuchando, hermanos? Cuando yo soy perseguido por mi fe, el plan de Dios es que el tema de la verdad esté en el tapete para que la gente hable de eso, discuta de eso, se pregunte de eso. Imagínate cuando empecemos a ser perseguidos por nuestra fe y ahora en la radio empiecen a analizar por qué creemos esas cosas. La verdad estará en el tapete y mucha gente tendrá la oportunidad de escucharla que no la ha escuchado. Dice aquí, Dios quiere que la verdad se ponga al frente y llegue a ser tema de discusión y de examen a pesar del desprecio que se le haga. Tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia, oiga esto, son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. ¡Wow! Todo vituperio, toda persecución, todo vituperio contra la palabra de Dios, Dios lo aprovecha como instrumento para que las verdades lleguen a la mente de otros que no llegarían y despertar a los que duermen. Sí, Dios usa la persecución para que la verdad encubierta salga a la vista de todos y de esa manera arrancarle adeptos al diablo. Aleluya. Así que si vivo para la gloria de Dios y estoy escondido en Dios, mi preocupación no es cuánto voy a sufrir, sino que el nombre de Dios sea glorificado y que el evangelio sea conocido. A través de la persecución y muerte de Esteban, Elena de White dice, el evangelio no perdió. Eso es fuerte, lo que estoy diciendo aquí es fuerte. Está en ese mismo capítulo de Discurso Maestro de Jesucristo llamado Las Bienaventuranzas. Busca esta bienaventuranza, bienaventurados los que sufren persecución. Y ella dice que el evangelio no perdió cuando se le dio muerte a Esteban. ¿Y quién era Esteban? Dice que era poderoso en la palabra, en milagros, en prodigios. Era un hombre con una capacidad tremenda de predicar. Ya vimos que vinieron y lo rodearon de varias sinagogas y nadie le podía hacer frente por la sabiduría con que hablaba. Pero ella dice que cuando persiguieron a Esteban y le dieron muerto a Esteban, el evangelio ganó en lugar de perder. Porque de aquel episodio surgió el campeón más grande que la iglesia haya tenido en la predicación del evangelio, el apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. Cómo el Señor utiliza la persecución de sus hijos para que la verdad sea conocida a tantos. A través de la persecución de Pablo, muchos fueron alcanzados. Timoteo conoció a Pablo a causa de que éste fue apedreado. El evangelio llegó al carcelero de Filipo porque esa noche azotaron a Pablo y Silas y lo encarcelaron, lo metieron en la cárcel, en la celda de más adentro. Y hasta la casa del César llegó el evangelio por el arresto del apóstol Pablo. Cómo Dios poderosamente puede usar la persecución y usa la persecución para levantar la verdad. Te he demostrado 3 maneras como Dios usa la persecución.
Tres maneras. Número uno, para darte su compañía, para que tú sientas que no estás solo, para que aprenda a intimar con Dios. La mejor manera de hacernos amigos de Dios es en el dolor, en la lucha, en la prueba, en la agonía. Cuando sientes que Dios está cerca en las pruebas, empieza a amar a Dios y sabes que Dios vela por ti. Número dos, Dios obra en las pruebas para transformar tu carácter, para purificarte, para sacarte puro. Y Dios también obra a través de la persecución para que su evangelio sea conocido, para que la verdad sea levantada, para que la verdad llegue al tema de discusión en la boca de todos, y aunque muchos se van a burlar, va a servir para que otros conozcan el evangelio. Te regalo una cita más dentro del punto 2. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Conflicto de los siglos? No, esa no es la cita. Hechos de los Apóstoles 3:71. Hechos de los Apóstoles 3:71. Mira qué cita que me estremeció. Cuando a causa de la malicia de Satanás, los siervos de Cristo fueron perseguidos e impedidas sus labores activas, cuando fueron echados en la cárcel, arrastrados al cadalso o a la hoguera, fue para que la verdad pudiera ganar un mayor triunfo. Cuando esos fieles testigos sellaron su testimonio con su sangre, muchas almas hasta entonces en duda e incertidumbre se convirtieron a la fe de Cristo y valerosamente se decidieron por él. De las cenizas de los mártires brotó una abundante cosecha para la gloria de Dios. Hay gente que no va a conocer la verdad si no es por el testimonio de vida o muerte que darán los hijos de Dios bajo la persecución. Yo quiero animarte, hermano que me escucha. Yo quiero animarte, hermana que me escucha. Decídete del lado de Dios. Que cuando tengas que soportar tribulaciones en el trabajo, en la escuela, en la universidad, y tus compañeros vean que está dispuesto a sufrir por Cristo, ellos entenderán que la verdad que tú crees es grande. Ellos creerán que el evangelio que tú has abrazado, que el evangelio es poderoso, porque ven que tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Dios es todopoderoso. Hasta lo que pareciera ir en favor del enemigo, Dios lo usa para bendición de sus hijos y de su causa. Aleluya. Y aún si nos tocara morir bajo la persecución, la muerte en los hijos de Dios es ganancia, es asegurarnos para vida eterna, donde Satanás ya no nos puede tocar. Cuando un hijo de Dios muere, ha sido colocado donde ya no puede ser tocado por el dolor, la tribulación o las persecuciones. Por último, te estoy regalando 3 puntos. El primer punto, ¿por qué causa sufren los hijos de Dios? Segundo punto, cómo Dios obra a través de la tribulación. Y el punto número 3 y último, la recompensa por la causa de Dios. La bienaventuranza misma te da la recompensa. No tengo que esforzarme por decirte muchas cosas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Bienaventurado significa feliz. Y cuando dice bienaventurados, el Señor no dice que serán bienaventurados. Está hablando de un tiempo presente y continuo. Bienaventurados ya. Yo puedo ser feliz y bienaventurado aún bajo la misma persecución. No tengo que esperar la recompensa de sufrir por Cristo cuando Él venga y me rescate. Ya hoy yo puedo empezar a recibir los beneficios de padecer por Cristo. Un corazón satisfecho, un alma tranquila, una conciencia quieta, ya son bendiciones para el que decide echar su suerte con Jesús. Si bien es cierto que me espera una gran recompensa, también es cierto que saber que estoy caminando por el camino de Dios debe traerme bendición. Cuando decido sufrir por Cristo y someterme a su voluntad, puedo experimentar un gozo indescriptible. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Está hablando de Pedro y Juan cuando fueron azotados por el nombre de Jesús.
estuvieron de acuerdo con él. Dice que llamaron a los apóstoles y después de azotarlo, le ordenaron que no hablaran en nombre de quién. Ustedes recuerdan que no hallaban qué hacer con Pedro y Juan. Le tenían miedo a la multitud. Y por un lado querían cancelarlo y matarlo como hicieron con Jesús. Pero la multitud estaba allí. Ellos habían hecho grandes obras para la multitud. Así que los llamaron, los azotaron. Y luego le dieron la orden que no hablaran en nombre de Jesús. Y lo pusieron en libertad. Pero mira lo que dice el texto. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrente por causa del nombre. ¿Podemos llegar a ese extremo? De ser azotados y maltratados a este extremo y en lugar de salir llorando y quejándonos, salir gozosos. Cuando aprendemos a amar a Jesús y a entender sus sufrimientos, sufrir por Él es uno de los más grandes privilegios. Y en lugar de callarse como le dijeron que se callen, dice el verso 42, y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Así que no les importó. Que no hablen en ese nombre. Y si hablan en ese nombre le echamos mano. No importa. Ustedes saben que en otra ocasión le dieron juzga tú, le dijeron al sumo sacerdote, si es menester obedecer a Dios, si no es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La primera recompensa que recibe el que sufre persecución por Cristo es que ha sido tenido por digno de representar a Jesús. Ya eso es un gozo indescriptible. La sierva del Señor dice que es un gozo inexpresable, un gozo grande. De manera que padecer persecución cuando amamos a Jesús con todos nuestros corazones se torna en un gran privilegio que supera cualquier otro bienestar u otro gozo. Por último, la recompensa está allí. De ellos es el reino de los cielos. El Señor dará su reino a aquellos que están dispuestos a dar la vida por Él. El reino de los cielos es de aquellos que están dispuestos a morir ellos para que Cristo viva. A veces anhelamos el reino de los cielos con motivos egoístas. Quiero el reino de los cielos para no sufrir más. Quiero el reino de los cielos para no enfermarme más. Quiero el reino de los cielos porque no me voy a morir. Quiero el reino de los cielos por un montón de cosas. Y cuando tú sumas y restas, quiero el reino de los cielos porque quiero que me beneficie. Pero el reino de los cielos es de aquellos que están dispuestos a soportar todo tipo de oprobio por la causa de Dios. Si yo te preguntara ahora a ti que está allí en el chat o que está en tu casa, ¿quieres el reino de los cielos? Todos diríamos que sí, pero la pregunta obligada sigue, ¿está dispuesto a padecer por Jesús? El versículo 12 de Mateo capítulo 5 cierra diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Te imaginas cuando seamos salvados y hayamos sido de esos que padecimos por Cristo y que levantamos en alto su nombre a costa de nuestro honor, de nuestra integridad y a costa de nuestras vidas? ¿Te imaginas cuando seamos redimidos y seamos salvados y los seres de otras partes del universo nos miren y puedan ver que estuvimos dispuestos a dar la vida por el Señor o que dimos la vida por el Señor? Será el más alto privilegio que podamos llevar. Así como Cristo mostrará por la eternidad las heridas en sus manos y en su costado y sus pies, como un trofeo de que dio la vida por nosotros, podemos hoy gritar con el apóstol Pablo, en mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesucristo. Llevar las marcas de Jesús es un honor, es un privilegio. Padecer por Cristo es un alto privilegio. Hoy yo quiero hacer un llamado, te lo voy a lanzar y luego después del canto voy a orar. Posiblemente estoy hablando para mí mismo y para personas que nos pasamos la vida rehuyendo el sacrificio, rehuyendo el esfuerzo por Jesús, que nos pasamos el tiempo buscando sacrificarme lo menos posible y hacer lo menos posible. Yo quiero hoy hacer una invitación a rendirnos al Señor con abnegación. Venir como lo hizo Cristo, como cordero al matadero, diciendo, aquí estoy, Señor, si te soy útil para la cruz, aquí estoy, para el sacrificio, aquí estoy. Quiero hacerte la invitación a decir, Señor,
Ayúdame a no buscar mi propio bien, sino el bien de tu causa y el bien de tu obra. Si está dispuesto a este llamado, responde en el chat. O respóndele a Dios solo, no tiene nadie que verlo. Pero cuando te hago llamado aquí en la iglesia y tú pasas, la gente te ve, así que en el chat puede escribirlos. Es tu hermano, son tu familia en Cristo que está allí. El Señor está llamando discípulos abnegados y decididos a darlo todo por Él. Si hay cosas en esta vida de las que tenemos que negarnos, de las que tienes que negarte, de las que tienes que abandonar porque la estás poniendo en primer lugar, yo quiero pedirte que hoy la traigas al pie de la cruz. Que hoy le digas, Señor, me rindo a ti por completo. Y quiero que me des un corazón más abnegado, más sacrificado, más dado por tu causa y por tu nombre. Y que me dé gozo en sacrificarme y en vivir para ti. ¿Quieres pedirle eso al Señor? Vamos a cantar este canto. Convertamos este canto en una oración y al mismo tiempo hagamos nuestra entrega al Señor. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me
para sufrir ni para ser perseguidos. No estamos listos tampoco muchas veces para glorificar a Dios de esa manera, pero su Espíritu puede prepararnos. Su gracia nos puede preparar para glorificar a Dios a esos niveles tan maravillosos. Y eso puede empezar a ocurrir a medida que Dios nos transforma. ¿Por qué no venir hoy y venir cada día a su presencia y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame a que mi vida sea para ti, para tu gloria, en los momentos buenos y en los momentos difíciles, y como tú quieras hacerlo? Mirar la historia de Juan el Bautista, uno se asombra, tantos talentos, un hombre tan ungido del Espíritu, y tener una vida tan corta, pero vivió para glorificar a Dios. No hay cosa más sublime que esa. Yo quiero hoy orar por mí y por ti, pidiéndole a Dios que nos dé el rendirnos a Él al punto de que Él pueda glorificarse en nosotros, en la tribulación, en la adversidad y en cualquier circunstancia. Vamos a orar. Si quieres hacerlo, vamos de rodillas. Vamos a pedir a Dios que nos dé esa gracia especial. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, Señor, al mirar los desafíos del Sermón del Monte, nos damos cuenta que nos falta tanto. Al mirar cómo Jesús presentó allí cómo vive un cristiano y la entrega tan grande de un cristiano, realmente tenemos que venir a tus pies rendido y decirte: transfórmanos y que tu gracia se manifieste en nosotros. Oh Dios, hoy no te voy a pedir que nos dé el valor de morir por ti, pero hoy te voy a pedir que nos dé el valor de entregarte todo nuestro ser a ti, todo lo que somos, sabiendo que al fin de cuentas, cuando tú nos tomas completamente, nos transforma de tal manera que podemos hacer todo lo que tú nos demandes para tu gloria. Señor, haznos consciente de que ser cristiano es vivir en una batalla, en una guerra contra el enemigo. Ser cristiano es tener de frente al enemigo, pero también hoy aprendimos que ser cristiano es tener la compañía de Dios, es tener el abrazo de Dios, es tener a Dios con nosotros. Danos la seguridad de que en nuestras pruebas y angustias, cuando es por serte fiel, así como Cristo descendió al horno de fuego, Cristo desciende y está con nosotros. Danos esa gracia y esa garantía para no tener miedo. Glorifícate en nuestras vidas y úsanos, Señor, para que tu verdad sea conocida a todos, para que el mundo no tenga excusa y tenga que saber cuáles son tus principios. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Quiero pedirte que tu gracia y tu compañía se extienda a las personas que han perdido sus seres queridos, que les dé tu abrazo, les dé tu esperanza y les ayude a prepararse para el encuentro glorioso cuando tú vengas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amados, que Dios me los bendiga.